Bien, voy a compartir mi pantalla. Ya se ve, ¿verdad? Herencia y polimorfismo. Vamos a... Bueno, entendemos la herencia como un mecanismo de programación que te sirve para generalizar clases. Puedes extender a clases hijos, a clases hijas, perdón. Y de esta manera le extiendes su funcionalidad. Ejemplo, por ejemplo, de una clase auto. Muy abstracto, hablando de manera muy abstracto, tiene por ejemplo una forma para acelerar. Cuando quieres especificar otra clase, no sé, camioneta, su forma de acelerar va a ser distinto, ¿no? Pero extiendes más o menos su funcionalidad. Puede acelerar, tiene llantas. Ahorita vamos a hablar más sobre eso. Para entender el polimorfismo les voy a hablar un poco sobre referencia a un objeto. Cuando nosotros creamos un objeto, a ver, objeto, mi objeto, así, ¿no? Lo declaramos así. Esto es nuestra clase, ¿no? Y este es el nombre de nuestra clase. Este nombre se va a referir a esta clase. Este nombre eh, va a apuntar a una dirección en memoria. Para no confundirlos, solo lo vamos a llamar al nombre como una referencia de este objeto. Nombre es igual a referencia. ¿De acuerdo? Esta referencia por ahorita está apuntando a nada, ¿no? A un vacío. Ahorita su referencia es nulo. Cuando lo instanciamos, recién apunta a un objeto. Mi objeto es igual a new objeto. Esto ya apunta a algo, ¿no? No sé qué tendrá objeto, debe tener datos distintos, pero apunta a algo. Ese es el punto. Entonces el polimorfismo, lo voy a escribir directamente, es la capacidad que un objeto tiene de transformarse, de asumir múltiples Así estoy formas. grabando, perdón. Sí, estoy grabando, no te preocupes, lo voy a subir a... Estoy grabando con OBS porque Ah, ya, con gracias. se tarda un poco en renderizar. Bueno, polimorfismo es la capacidad, o sea, terminológicamente hablando, que tiene un objeto de asumir múltiples formas y por consecuencia, por ende, comportarse de distintas formas. ¿No? Eso es lo que siempre les dicen. Eh, pero nosotros nos vamos a referir, vamos a especificar un poquito más que el polimorfismo es la capacidad que tiene una referencia de aceptar direcciones de objetos de dicha clase o de clases hijas, incluso de clases nietas, entre comillas. Y aquí lo voy a escribir. Em,
la referencia de un objeto puede apuntar a distintas, puede apuntar a, puede aceptar, perdón, no los voy a confundir. Ay, estoy confundiendo palabras. Aceptar distintas direcciones de objetos de la misma clase o clases hijas. ¿De acuerdo? Vamos a hacer un ejemplo muy básico que generalmente está en la mayoría de los libros, ¿no? Tenemos una clase empleado. Lo que tiene el empleado todavía no nos interesa, no lo vamos a codificar, pero lo que sabe hacer nos interesa. Un empleado puede tener un método que se llame recibir sueldo, ¿no? Recibir. Bueno, tenemos aquí nuestra clase. Pero en una empresa puedes tener distintos tipos de empleados, ¿no? Puedes tener especificaciones de empleados, puedes tener un empleado por comisión, siempre lo ponen de ejemplo, porque el empleado comisión, su manera de recibir sueldo es distinta. O puedes tener un gerente, por ejemplo, su sueldo es más alto. El empleado comisión debe tener valores, atributos que todavía no nos interesan. Lo que nos interesa es que también sabe recibir sueldo, pero lo volvemos a escribir porque recibe sueldo de manera distinta a que un empleado normal, y un gerente también recibe de manera distinta. Empleado, por ejemplo, este empleado normal, su método de recibir sueldo puede ser en un salario mínimo, ¿no? El salario mínimo básico en Bolivia, que todo empleado debería recibir. Empleado por comisión puede tener otra forma de hacer, pero, o sea, tiene los mismos atributos que un empleado normal, identificación, nombre, pero tiene otra forma de recibir sueldo, ¿no? Esto se gana por cuánto vende, ¿no? Depende de cuánto vende. Y el gerente, pues su salario va a ser más alto. ¿No? Todos estos son heredados. Cuando nosotros podemos tener una lista de empleados en una clase, por ejemplo, de control, podemos tener una lista. Le voy a describir lista, vamos a ver qué desarrolla list más después. Podemos tener una lista de empleado, ¿no? que guarda datos del tipo empleado, que se llame empleados. Por ejemplo, quieres hacer en esa clase que quieres dar es darle el sueldo a todos los empleados de una vez, que la computadora les envíe, que les haga una transferencia bancaria. Entonces tendría que ser un for, el clásico for que todos conocemos, que recorra a todos los empleados, ¿no? Y que en cada empleado llame a su método recibir sueldo, perdón, estoy nervioso. Bueno, esto podrías decir, pero estaría un poquito mal, ¿no? Porque todos recibirían salario mínimo. Aquí te tienes que dar cuenta que tienes que tener en cuenta los factores que intervienen aquí. Si hablas de especialización, si hablas de polimorfismo, empleado puede asumir distintas formas. Puede ser un empleado normal, puede ser un empleado por comisión o puede ser gerente. Lo que están haciendo aquí, el recibir sueldo, se llama sobreescritura, que seguramente también lo han visto. Sobreescritura es
la posibilidad que tiene una clase heredada de redefinir un método de la clase padre. Entonces aquí lo está redefiniendo, ¿no? Está diciendo, yo sé recibir sueldo, pero de otra manera. Entonces, si quieres mandarle el sueldo a todos tus empleados, tendrías que utilizar una instrucción propiamente de Java muy poderosa, que es el instance of. Vamos a tener un empleado E, por ejemplo, que lo vamos a capturar de algún lado, ustedes lo hacen. Y preguntamos, ¿no? Si es instancia de instance of. Esto les recomendaría que lo investiguen cómo se usa. Bueno, yo les voy a decir cómo se usa, es para ver si es instancia de algo o no. Por ejemplo, si le das aquí el nombre de una clase, empleado comisión, este es el nombre de la clase, este es tu objeto. Esto te devuelve true si es instancia de empleado comisión. Y si es instancia de empleado comisión, su recibir sueldo es de manera distinta, ¿no? Recibir sueldo. Seguro va a tener en cuenta factores de como cuánto ha vendido. Bueno, aquí tendríamos que hacer un casteo, ya que son empleados. Empleado comisión. Así tendría que ser. ¿Me siguen alguna duda sobre esto? ¿Alguna inquietud de que sea sobrecarga? Perdón, sobre escritura o polimorfismo, de para qué nos sirve, en qué casos lo podemos utilizar. Bueno, si tienen, me interrumpen nomás, no hay problema, chicos. Les voy a explicar cómo yo entendí el polimorfismo y la sobreescritura y sobrecarga. Yo lo entendí jugando Minecraft. La mayoría de los juegos de hoy en día son orientados a objetos y Minecraft, al ser un juego escrito en Java, te da cosas muy interesantes. Ya cuando entiendes el concepto de polimorfismo, te das cuenta de estas cositas. Si juegan, se van a dar cuenta cuando jueguen. Por ejemplo, si han jugado Minecraft, los que me están escuchando, los que han jugado me van a entender que hay diferentes cubos, ¿no? De diferentes texturas y todos todos pueden hacer diferentes formas, ¿no? Por ejemplo, aquí puedo decir que todos los cubos, todos los raritos, se extienden de una clase cubo. Una clase cubo se puede, digamos, poner en el suelo, ¿no? Perdón. Poner en el suelo. O se puede soltar. Solo esas dos cosas. Los cubos que extiendan, este ladrillo que extienda la clase cubo obviamente lo va a extender. Se va a poder poner en el suelo. Lo vas a poder soltar. La tierra igual. ¿No? El cubo puede asumir estas formas. Puedes decir que el cubo es un ladrillo, es una tierra, mena de hierro. También esto, la clase horno extiende de la clase cubo porque tiene forma de cubo, ¿no? Pero el cubo sabe hacer otras cosas más. Puede recibir, por ejemplo, un mineral, que esto es un mineral, y que te devuelve su lingote correspondiente al mineral. Este lingote de hierro puede extender a una clase lingote porque hay varios lingotes, hay lingotes de oro. Bueno, creo que solo ese, también el diamante. Entonces, aquí por ejemplo puedes jugar más, puedes decir, sabe a cocinar, esto es una mena de hierro, y hay distintas menas de hierro también, entonces, qué puede hacer? Perdón, hay distintos minerales. Entonces, ¿qué puede hacer un mineral? Es saber quemarse, por ejemplo. Puedes decir que esto
implementa una clase que se llame quemable, por ejemplo. No es una interfaz. ¿Qué sabe hacer? Se sabe quemar. ¿Qué devuelve? Un lingote, ¿no? La mena de hierro y la mena de oro se pueden quemar. También tenemos otros objetos interesantes como son las perlas de Ender y el huevo, que cuando lo tomas y aprietas clic derecho ya no se pone en la tierra como los cubos, se arrojan. Entonces puedes decir, intentar adivinar que puede implementar una interfaz, estos interfaz. Una interfaz arrojable, que cuando le des clic derecho no se ponga en la tierra, sino que se lance. Y cuando choque con algo sucedan distintas cosas, ¿no? Esto va a tener una posibilidad de soltar un pollito y esto te va a teletransportar. Es interesante, es para entender un poco más. Los reto a que jueguen y que intenten identificar cómo se ha creado el juego, cuáles son las clases, los objetos. Por ejemplo, aquí está lo que estaba diciendo. Cuando tienes un cubo en tu mano, aprietas clic derecho, lo vas a poner. Si tienes un objeto arrojable, aprietas clic derecho y se va a lanzar. Mira, aquí está. Nosotros podemos decir que somos una entidad jugador, digamos, que tiene un método que se llame agarrar, que agarra un objeto, ¿no? Este objeto puede ser cubo, un objeto O. Este objeto puede ser un cubo o un arrojable, por ejemplo. Si tienes un arrojable y aprietas clic derecho, se va a lanzar. Así los reto para entender un poco más, para quitar dudas. Si tienen, vamos a resolver un ejercicio en este momento. Si tienen una duda, antes de comenzar, por favor me lo dicen. Tal vez aclaren dudas resolviendo este ejercicio. Y ya, vamos a leer el contexto. Bueno, imaginemos, vamos a leer el ejercicio. Imagina un contexto en el que todos los personajes de un cuento tienen una frase que los identifican. Tienes que aprender a identificar clases y objetos. Vamos a hacer esto en este momento. Personajes, ¿no? Me suenan, siento que va a ser una clase personajes, ¿no? Personaje nomás, hasta aquí debería durar. Personaje. Siento que va a ser una clase. Tal vez no, pero igual lo remarcamos. Ya, tienen una frase, dice, que los identifican. O sea, todos los personajes tienen una frase. Depende de cada personaje particular. El personaje particular ya está un poquito raro, ¿no? Pero no lo voy a remarcar. Personaje particular siento que ya está hablando de una especialización. Ya estamos viendo herencia. Puede haber herencia. Tiene una forma particular de mostrar sus características. Una forma particular de mostrar sus características. Esto puede ser una sobreescritura, ¿verdad? Una manera distinta de hacer algo. Por supuesto, cada uno de ellos tiene diferentes características. Esto se refiere a los atributos, ¿no? No solo en datos, sino también en forma. En este contexto se tienen los siguientes personajes. Mira, ya está especificando qué tipos de personajes hay. Hadas, árboles, leñadores y abejas van a ser objetos que extienden a este personaje. O sea, me suena que van a extender. Cada uno de ellos tiene nombre y edad. Bien. Cada uno de ellos tiene nombre y edad. Son atributos repetidos. La herencia nos sirve para ahorrarnos código, básicamente. No estar perdiendo el tiempo escribiendo mismos datos. Entonces te imaginas que este nombre y edad le puede pertenecer a este personaje, ¿no? Ya que todos tienen
Y si se extienden de esta clase de personaje, van a extender su nombre y edad. Todas las hadas además tienen una dosis de polvo mágico, dice. De acuerdo, esto no lo vamos a notar. Está hablando de sus atributos. Dosis de polvo mágico puede ser un atributo de más, que desprenden cada vez que les piden su participación. La diferencia entre una hada y otra es la edad, dice, ya que a mayores dosis de sus polvos es más fuerte. Por cada año se agrega 1,5% de la dosis a descargar. Ya, este es un dato interesante, lo vamos a subrayar. Dice que por cada año que tenga se agrega un 1,5% de la dosis, ¿no? Por lo que la frase que responden estas hadas es: hada que vuela, hada que reparte X polvo mágico, donde X se reemplaza la dosis de polvo que descarga. La dosis más esto, ¿no? Dependiendo de la edad que tenga. Esta frase que le corresponden es lo que estaban hablando aquí de ¿a dónde está? Demostrar sus características, ¿no? Diferente forma de mostrar sus características, una forma particular. Eso es la frase que responde. Un árbol guarda información de cuántas hojas tiene. Cuando se le pide a un árbol su participación, ellos responden: larga vida tendré, ya que H hojas tengo y creceré. H es la cantidad de hojas, esto es un atributo interesante que tiene. Bueno, nos vamos a saltar esto. Los leñadores, por su parte, tienen la información de la cantidad de metros que han caminado. Esto también es interesante, puede ser un atributo. Y el costo que le pagan por cada metro que camina, esto también puede ser un atributo. En este contexto, los leñadores son guardianes y suelen caminar mucho por estos parajes. Cuando les piden a un leñador su participación, este responde: es mejor cuidar que cortar, ya que junté P, donde P es la cantidad de dinero que se encuentra hasta el momento. P es esto, el costo que se le paga por cada metro que camina. Las abejas mantienen la información del tamaño de la colmena. Tamaño de la colmena entonces es un atributo que puede ser un atributo interesante. Cuando les piden su participación, las abejas muy alegres suelen responder: vuelo, vuelo, junto a C abejas y dulce manjar de M produzco, donde C es el tamaño de la colmena, ya lo especificamos aquí, y M es la cantidad de miel que pueden producir junto a su colmena. Esto puede llegar a ser también un atributo, luego lo decidimos al momento de implementar, sabiendo que cada abeja produce 2,8 de miel. Cada abeja produce esto, entonces la cantidad de miel que va a producir junto a su colmena es el tamaño de la colmena por esto, ¿no? Bien, vamos a modelar las clases y luego lo vamos a implementar juntos. Tenemos una clase personaje, dijimos. Esto va a ser un ejercicio. El personaje que tiene un string un string nombre y un int edad. La edad generalmente se representa con un entero. No tienes, por ejemplo, 7,5 años. Todos los personajes pueden dar su característica, dice el ejercicio, ¿no? Entonces va a tener un método que se llame dar característica. ¿Cómo lo sabe hacer? No nos interesa. O sea, dar la característica depende de qué personaje es. Un personaje así abstracto, o sea, cuando te refieres a un personaje, ¿qué te imaginas? Te imaginas, cada uno puede tener una visión diferente. Por ejemplo, uno se puede imaginar un bosque, un árbol, y el otro se puede imaginar un leñador, ¿no?
ya es un poco un concepto abstracto el personaje, ¿no? Es un poquito raro, te suena raro, o sea, de eso, tan solo leerlo te dices algo está rarito. Entonces yo diría que personaje es abstracto, abstract, o interface. Ay, joder, interface. ¿Por qué? Porque si bien tiene estos datos, ¿no? Este método es, es abstracto porque ¿cómo da un personaje su característica? No puedes decir que solo responde un string vacío. Esto también se puede hacer, pero ya es raro, dices. Está rarito, ¿no? Está cochino tu código, como algunos dicen. Puedes hacer esto, ¿no? Pero para implementar métodos así que te suenen raros, que te diga un personaje sabe dar características, o sea, pero el cómo lo hace, pues depende, ¿no? Eso ya es abstracto o interfase. Luego lo vamos a decidir qué es. Tenemos un ADA que tiene nombre y edad, entonces lo hereda, ¿no? Lo extiende de esta clase, de esta superclase ADA, obviamente va a extender. Pero que también tiene una dosis. Esta dosis puede ser un float, porque se multiplica por 1,5%, ¿no? O sea, de la edad que tiene, se multiplica un 1,5%, entonces me hace pensar que por esta coma nomás, por este punto, sea un float o double. Lo vamos a manejar de la manera que quieran ustedes. Sabe dar sus características también, pero de manera diferente. Aquí ya especifica cómo sabe dar sus características. Te dice, soy una dita que suelta X cantidad de dosis. El árbol tiene un nombre, tiene una edad, es un personaje. Entonces se extiende la clase personaje. ¿Tiene un atributo distinto? Sí lo tiene. Y hojas, ¿no? Y sabe dar características de manera diferente. Su implementación es diferente. Redefine o define el método aquí. O sea, si hablamos de método abstracto es definir métodos. Si hablamos de sobre escritura es redefinir. Tenemos un leñador. Si mal no recuerdo, tiene metros caminados. Y tiene también un costo de metros. Creo que ahora lo vamos a manejar como costo pagado. Y sabe dar características también de manera distinta. Entonces especificamos aquí. Extiende. También tenemos una abejita, las abejitas, héroes de la tierra. ¿Qué tiene la abejita? Guardan información del tamaño de su colmena, ¿no? Tamaño de colmena. Siento que esto sería un entero, porque no hay mitad de abejas, ¿no? Y una cantidad de miel. Que esto sí puede ser un float o double, porque se multiplica por un número real, ¿no? Creo que era 2,68 o 78, uno de los dos. También sabe dar características de manera distinta. Entonces decimos que un personaje puede ser un hada, un árbol, leñador, una abejita, y un hada es un personaje. No, así se lee. Les voy a decir cómo se lee las flechitas. La flechita esto se lee de manera es un, y hacia abajo se lee de un puede ser. Para darse cuenta, si están haciendo la herencia bien, pueden leer, digamos, la relación que tienen.
¿Una abejita es un personaje? Sí. ¿Y un personaje puede ser una abejita? Sí. Estamos por el buen camino. Bien, no tenemos nada más. Lo vamos a implementar directamente. Voy a abrir un proyecto de BlueJ. Vamos a implementar nuestra clase personaje. Nuestra clase hada. Nuestra clase, ¿qué era? Árbol. Nuestra clase leñador, primero era. Nuestra clase abejita. Todas extienden de personaje, ¿no? Eso habíamos dicho. Ya vamos a abrir personaje. Esto lo vamos a borrar, no nos sirve, nos va a confundir. Bien, ¿qué habíamos dicho que tiene un personaje? Tiene un string, nombre, ¿verdad? Tiene un int, edad. En una clase tenemos que aplicar nosotros encapsulación para que no cualquier clase pueda entrar a tus datos y cambiarlos de manera libre, ¿no? Entonces ponemos un private por concepto de encapsulación. Si no lo entienden, pregúntenme a su duda para qué sirve. Es para darle seguridad a tus clases, ¿no? Si pones un private, solo esta clase lo va a poder acceder. Entonces, ¿cómo accedes a los datos? Por un get, un get y cómo los modificas con un set. Es la única manera de modificar estos datos. Podemos decir que tiene un constructor. Sí, sí, puede ser. No te escucho, por favor, repítelo. Si lo hacemos con protegido para que pueda heredarse. Sí, exacto, eso iba a llegar, es una buenísima idea. Como se hereda, tenemos que poner aquí protected. Vamos a especificar por qué ponemos protected. En privado, solo esta clase puede acceder, ¿no? Porque es privado. Cuando pones protected, sigue siendo privado, pero sus clases hijas van a poder acceder a estos datos y los van a poder modificar sin necesidad de tener un get y un set. Bueno, vamos a tener un constructor vacío, un public personaje que reciba un string nombre, un int edad, ¿no? De esta manera construimos nuestra clase de personaje. Tis.nombre igual a nombre. El tis se refiere a la clase en sí misma. Entonces mi clase punto mi variable nombre es igual a este nombre, ¿no? al parámetro que me están ingresando. Tis.edad es igual a edad. Listo, ya está construido como queríamos. Pero habíamos dicho que sabe dar características, ¿no? Public string dar características. Y aquí es cuando te das cuenta que es nuestra clase. ¿Qué retorna dar características? Puede retornar nombre, edad, pero habíamos dicho que el ejercicio te dice que no retornan así. Cada personaje tiene su forma particular de mostrar sus características. Entonces, la clase de personaje sabe dar sus características, pero lo que no sabe es cómo. O sea, no te dice cómo lo da. Entonces, pues, como tiene un constructor y como tiene atributos que nos sirven, que podemos modificar, esto ya de fuerzas es un abstract string, dar características. Y así se define. Bueno, aquí también tenemos que definir abstract.
¿no? Todos nuestros métodos, todas nuestras clases hijas que hereden de nuestro personaje, tienen que definir de a huevos este método. O sea, tienen que decir cómo dan sus características, sí o sí, lo tienen que definir. Yo solo estoy diciendo que sé hacer esto, ellos tienen que saber cómo hacerlo. Entonces, ya, lo hacemos aquí. A mí me está saltando error ahorita porque no estoy definiendo, ¿no? Estoy extendiendo de personaje, pero no estoy implementando, no estoy definiendo su método abstracto. Ya, nuestra abejita que tenía. A nuestra hada, vamos a empezar por nuestra hada. Tenía una dosis, ¿no ve? ¿Dónde está nuestra hada? Aquí está. Float dosis. Esto lo vamos a poner protected por encapsulación, digo private. Se puede construir public ada. ¿Cómo se construye? Con un string nombre, un int edad. Y la dosis nosotros lo calculamos. En el ejercicio lo dice, ¿no? Que no le puedes dar una dosis ya de por sí. La dosis de un hada se calcula dependiendo a la edad que tenga, ¿no? Dosis es la edad por 1,5 de dosis. Entonces podemos decir aquí que a nuestra clase padre le vamos a mandar los atributos nombre y edad. Podemos decir que dosis es igual a edad por 1,5%. A ver, 1,5% sería a 0,15, ¿no? Esto es por 100%, por 1 sobre 100%. El porcentaje se va y quedaría esto. No, por 100% sería. No, de hecho sería 0,015, ¿verdad? Me estoy confundiendo de cómo sale esto, ¿verdad? A ver, el 10% sería 10. El 15% sería 15. El 1,5%. No, perdón. Otra vez me estoy confundiendo. Van a disculpar. Sería 0,5, 0,10 y el 1,5% sería 0,015. Lo van a ver más en probabilidad esto. $0,015. Esto es el 15%. El 1,5%. Ya. ¿Qué sabe hacer? Public string dar característica. Esto era, ¿no? Dar características era. Ya. Lo vamos a mantener entonces esto con double, aquí había un error. Return, a ver si no nos marca error, vamos a ver. Si no está marcando error. Dar características. Sí, tiene que tener el mismo nombre. Yo aquí me estoy comiendo una palabra. Características. Debería estar así. Aquí me he debido equivocar. Dar características. Dar características. Ay, mira, es que estoy nervioso. Ahora sí, no me marca error. Pero vamos a especificar que devuelve hada. El ejercicio nos decía. A ver, un hada dice que hada que vuela, hada que reparta X polvo mágico. Esto lo vamos a copiar y lo vamos a pegar directamente. Copiar.
X, pero está mal, ¿no? X tenemos que devolver, no tenemos que devolver X, tenemos que devolver la dosis. Entonces podemos hacer una concatenación más dosis de polvo mágico. Listo, ya sabe dar su característica de manera distinta. Vamos a implementar del árbol. Ya habíamos dicho que tiene hojas. Public árbol recibe un string nombre, recibe su edad. Y aquí diría que sí recibe hojas, ¿no? Porque un árbol pelado sí puede crecer sus hojas, pero dependiendo de ti. Yo lo veo como que sí pueda recibir sus hojas al momento de crearlo, o puede inicializar en 0 y puede crecer así, ¿no? Siempre al principio se pone super para llamar al constructor de nuestra clase padre. Le mandamos el nombre, le damos la edad. Y this.hojas es igual a hojas. Public string dar características. No, ya no me debería marcar error porque ya estoy implementando su método abstracto. Y efectivamente no me da error. Clase compilada, no hay errores de sintaxis. Un árbol te dice esto: larga vida tendré, ya que hojas tengo y creceré. Ajá. Larga vida tendré, donde hojas tengo y creceré. Bueno, la H es simplemente H. Más hojas, o sea, me refiero a eso. Ya está bien. Pero te dice aquí que después de hacer esto, su fronda crece, o sea, la cantidad de sus hojas crece en 10. Cada vez que da su característica, sus hojitas aumentan en 10. Podemos hacer esto. Hojas. No, perdón. Int, podemos tener una variable auxiliar que es igual a hojas, ¿no? Se copia la cantidad de hojas. Y hojas es igual a la cantidad de hojas que tenemos más 10. Entonces aquí ya no nos referiríamos a hojas de nuestro bolito, sino que a nuestra clase auxiliar. Y así se aumentaría cada vez. ¿Hay otras formas de hacer? Sí, hay otras formas de hacer, pero tu tarea puede ser implementarlo de la manera que ustedes crean correcto. No, mi manera nunca va a ser la ideal. Siempre hay distintas formas de hacer algo. Un leñador tiene, habíamos dicho, metros caminados y costo. Metros caminados lo voy a mantener como double porque sí puede haber, ¿no? 1,5 metros. Metros caminados. Metros 0 voy a poner. Prebates por encapsulamiento. Y el costo también, ¿no? Private, el costo también puede ser double porque 1,5 lo estamos multiplicando por algo. Costo pagado. Hacemos el característico constructor. Recibimos un string nombre, un int edad, double metros. No, esto no lo recibimos, ¿no? Porque esto ya se define haciendo una acción. Metros caminados, ¿cómo lo defines? Cuando caminas, ¿no? Y costo pagado también. Aunque podríamos definir los metros que ya ha caminado, ¿no? A ver, dice que... sí. Creo que sí se podría caminar porque no te especifica aquí. Te dice... Tiene la información de la cantidad de metros que ha caminado y el costo que le pagan.
por cada metro que camina. El costo puede variar, entonces estaría bien que sí reciba double metros y double costo. El costo que le van a pagar, ¿no? Perdón, aquí me estoy confundiendo, van a disculpar, esto sería el leñador que estoy haciendo. Siempre al principio, cuando extendemos, tenemos que llamar a nuestro constructor padre, y le pasamos los parámetros que el constructor padre recibe, ¿no? String nombre y string edad. This.metros c es igual a metros c que está entrando, y this.costo p es igual al costo que está entrando, que sabe ser un personaje y por ende un leñador. Sabe dar su característica, ¿no? Public string dar características, que retorna, ahorita lo vamos a ver. Es mejor cuidar que cortar, ya que junté P, dice. Donde P es la cantidad de dinero con el que cuenta hasta el momento. Vale. ¿Qué pasó aquí? ¿Cómo? Es mejor que cuidar. Es mejor que cortar. Es mejor cuidar que cortar, perdón. Ya junté P. Ahí me estoy confundiendo. Te dice que P es la cantidad de dinero con el que cuenta en el momento. ¿Cuál es su cantidad de dinero? Es el costo que se le paga, ¿no? Por la cantidad de metros que ha avanzado. Listo, ya sabe dar su característica y lo sabe dar bien. Nos falta de nuestra abejita. ¿Qué tenía nuestra abejita? Cuenta con su panal de la información de la cantidad, del tamaño de su panal, ¿no? Tamaño de colmena y cantidad de miel. Private int tamcol, tamaño de colmena, y un private double cantidad de miel, ¿no? Porque cuando hablamos de cantidad, puede ser de miel, puede ser en comas y algo, ¿no? 1,5, 3,4, y además que se multiplica, recordemos, por un double. Debería ser double entonces. Nuestro clásico constructor, que siempre debe estar. Recibimos nombre, recibimos edad. También recibimos el tamaño de la colmena, porque tú le tienes que decir, ¿no? Y la cantidad de miel creo que no necesitamos pasarle, nosotros lo vamos a definir justo aquí. Le pasamos a nuestro constructor padre, como siempre, el nombre, la edad, tamaño de colmena es igual a tamaño de colmena. Cantidad de miel es igual al tamaño de colmena por 2,78, creo, ¿no? A ver. M es la cantidad de miel que puede producir junto a su colmena, sabiendo que cada abeja que produce es 2,78 gramos de miel. Cada abeja que produce es 2,78, ¿no? Multiplicado por todas las abejas de su panal, de su colmena. ¿Qué sabe ser una abeja? Sabe abeja. Debe dar características. A ver, ¿qué le tenemos que devolver? Vuelo, junto a abejas y dulce manjar produzco. Vale. Vuelo junto a abejas. Esto aquí tiene que ir
el tamaño de la colmena, ¿cierto? El tamaño de la colmena es la cantidad de abejas. Lo especifica en el ejercicio. Y dulce manjar de M produzco. M es la cantidad de miel. Aquí ponemos un punto y coma. Nos va a saltar error si no. Y listo. Ya está. Ya está construido. Un buen ejemplo del polimorfismo, de la sobreescritura, porque aquí lo sobrescriben, un método lo define. Bueno, no es sobreescritura, es definir un método. Para probar nuestra cuentito, vamos a crearnos una clase de cuento. Que va a tener un método main directamente, public static void main. ¿Y qué vamos a tener aquí? Podemos tener un array list de cuentos, ¿no? Digo, perdón, de personaje, porque un cuento tiene varios personajes, no sabes cuántos personajes hay. Vamos a decir que entonces que es un array list. Un cuento tiene personajes. Bien, para usar la clase ArrayList tenemos que importar listo. Podemos añadir, ¿no? Como tiene personaje, puede tener todos estos. Puede tener un árbol, un leñador, una ovejita, un hada. Y en el futuro puede tener, no sé, un gremlin, lo que sea. Personajes.add un nueva abejita, ¿no? New abejita, que se llame, no sé, Randall, que tenga edad de un año, que recibía abejita, recibía el tamaño de la colmena, no sé, que su tamaño sea 5, bueno, no, que tenga más compañeros, 10. Y personajes.add, vamos a añadir una nueva hada, ¿no? New hada, que se llame, no sé, Lila. Estaba viendo Futurama hace rato. Yo tengo edad 30, no sé, las hadas no viven tanto, ¿no? 15 años, o son milenarias, no sé. Sí, solo recibe eso. Y personajes.add, vamos a añadir una cosa más, un árbol, y luego ya probamos, ¿no? Que se llame sabio, que tenga edad de 100 y que tenga 3000 hojas. ¿No? Recibe la cantidad de hojas, sí, está bien. Ahora vamos a iterar sobre nuestro array list para mostrar a todos nuestros personajitos. Int i igual a 0 y menor a personajes.length y más. Perdón, aquí es size, no, perdón. Van a disculpar, en array list es size. Vamos a decir que vamos a rescatar, ¿no? Cada personaje de nuestra lista en la iteración. Entonces personaje perks es igual a personajes.get, dame lo que está en la posición i, ¿no? Lo primero va a rescatar en la posición 0 y le va a decir pers.dar características. Sí, clase compilada, no hay errores de sintaxis. ¿Dónde está nuestra terminal?
Esto está mal. ¿Por qué no me está dando? ¿Qué ha pasado? Será -1. No sé qué está pasando, ya debería funcionarme. A ver, espérenme, voy a encontrar el error. No hay que imprimirlo, Inge. Digo, sí. Ah, sí, qué estúpido soy. Perdón, el nerviosismo, muchas gracias. No sé quién eres, pero eres un héroe. Es que me devuelve un string, ¿no? Ay, gracias, muchas gracias, gracias. Ah, sí, aquí está. Vuelo, vuelo, junto a 10 abejas y dulce manjar de esta cantidad de gramos produzco. Me he olvidado ponerle gramos. Hada que vuela, hada que reparte, 0. Ta 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 de polvo mágico. Larga vida tendré ya que 3000 hojas tengo y creceré. ¿Lo pueden mejorar esto ustedes? Porque me imprime palabras juntas, ¿no? ¿Dónde está el hada? Me debería imprimir así, dosis de polvo mágico. Y la abejita. No, la abejita está bien. Ya está. Recordemos que las clases abstractas no se pueden instanciar. Y alguno de ustedes se preguntará, ¿por qué si una clase abstracta no se puede instanciar? Tiene un constructor. Todas las clases, menos las interfaces, tienen constructor por defecto, incluso las abstractas. Lo diferente es que cuando es abstracta no lo puedes instanciar directamente. No puedes decir aquí que personaje A es igual a new personaje. Hay un error, por ejemplo, incluso si le pasas nombre, no sé, X, Z, perdón, y una edad, te va a dar un nombre porque personaje es abstracto. Puedes invocar a su constructor, pero no lo puedes instanciar, porque hay error, no sabe cómo dar su característica, por eso es abstracto. Me está dando un errorcito. Esto es la esencia del polimorfismo, porque un personaje, aunque sea abstracto, imagínate que no es abstracto para hablar de esto, puede ser un hada, puede ser un árbol, puede ser un leñador, puede ser una abejita, ¿no? Puede adoptar esas formas. Aquí cuando decimos que un personaje es personajes.getI, decimos que personaje primeramente es una abejita, luego es un hada, luego es un árbol. Lo que les estaba diciendo al principio, ¿verdad? Que la referencia de un objeto puede aceptar distintas direcciones de objetos de la misma clase o clases hijas. Bueno, en este caso solo de las clases hijas porque es abstracto. Aquí lo imprimimos según su forma. ¿Qué tal pero si nuestra abejita sabe hacer algo más? Por ejemplo, public, un método un método de ejemplo, ¿no? Public void volar. ¿Qué sabe hacer? No nos importa, solo quiero que se den cuenta de que una abejita puede hacer más cosas que solo dar características, ¿no? Incluso cada uno de estos objetos puede hacer más cosas. La hada también puede volar. ¿Quién sabe qué puede hacer? El árbol crecer, por ejemplo. ¿Y quieres tú que todas las abejas vuelen en tu cuento? ¿No? Nuestras abejas que son personajes. ¿Cómo tendríamos que hacer? Tendríamos que recorrer todos nuestros personajes. Tendríamos que rescatar nuestros personajes. Y tendríamos que decir que los personajes vuelen, ¿no? Pero aquí hay un error. Porque no todos los personajes vuelan. Solo las abejitas saben volar. Para esto nos sirve el instance of. Aquí decimos, ¿no? Si pairs instance of abejita. O sea, si es una instancia de abejita, le vamos a decir entonces pairs.volar. Pero aquí también hay un error. ¿Por qué? Porque pairs es un personaje.
¿no? Incluso si le dices aquí que es una instancia de abejita, sigue siendo un personaje. Aquí tenemos que aplicar el casting, que es una posibilidad que tiene el personaje de ser una abejita, ¿no? Hacemos un casteo con abejita, abejita. Entonces Percy ya va a poder volar, así no me debería dar errores, en teoría no me debería dar errores, ¿sí? ¿No? Lo casteamos, se convierte en una abejita, entre comillas, mi personaje, y puede volar. Vamos a decir que nuestra abejita es que imprima. Hola, estoy volando. Compila sin problemas. Primero nos va a decir los personajes, sus descripciones, y también estamos haciendo que nuestras abejitas vuelen, ¿no ve? Y nuestra abejita está volando. Porque solo tenemos una abejita. Si tendríamos 5, aquí habría 5, hola, estoy volando. Es una manera muy interesante de aplicar instance of. En muchos ejercicios les van a pedir que encuentren o que un objeto haga algo que solo él sabe hacer, pero es herencia. Tienen que aplicar instance of ahí. Bueno chicos, se acabó el tiempo, yo me tengo que ir. ¿Alguien tiene una duda? ¿Alguna incomodidad, una inquietud? Algo que esté rascando su cabeza de algo que haya dicho. Parte del casteo, Auxi, porfa. Claro, claro, claro. El casting. A ver, lo voy a explicar primeramente con un enter. Imaginen que tenemos un double x, cualquier ejemplo, que es 5.6. Y tenemos un int y. Y queremos que este int y guarde este double, no x. Le podemos decir que es igual a x, pero nos va a decir un error porque son de diferentes tipos. Aquí error found in class. Y son tipos incompatibles. Posiblemente con una conversión se puede arreglar. Entonces aquí dices que se convierta, entre comillas, en un entero. Y en la posibilidad que tiene, esto se va a convertir en un entero bajo ciertas normas. Por ejemplo, va a ser 5, ya no va a ser 6. Incluso si fuera 9, va a ser 5, esto no se va a redondear. Aquí si no ponemos esto, igual nos va a decir lo de tipos incompatibles, creo, no, esperen, vamos a ver. Así, te dice, no hay el método volar en nuestra clase personaje. Y es cierto, pues no hay un método volar. Aquí decimos que no tiene ese método, es propio de nuestra abejita. Como es propio de nuestra abejita, tenemos que convertirla, entre comillas, a este personaje en una abejita. Obligatoriamente te vas a convertir en una abeja y vas a poder hacer lo que las abejas pueden hacer en tu posibilidad. Bueno, vamos a... Listo. Al hacer esto, es como si... El término no es correcto, pero sí es como si convirtieras al personaje en una abejita. Y la abejita va a poder hacer todo lo que sabe hacer abejita. Si, por ejemplo, si no fuera abstracto este clase de personaje, te devolvería si mal no tengo entendido, te devolvería algo vacío, ¿no? Si es que aquí usas las variables de tu abejita, tamaño de la colmena y cantidad de miel, aquí tu volar te devolvería con características o bien nulas o bien vacías, porque no lo estás inicializando de manera correcta. Para entenderlo mejor, te recomiendo que lo codifiques tú mismo, que hagas tus clases cualquiera. Por ejemplo, esto que no puede ser abstracto, puedes quitarle el abstract, ponerle string, nombre, edad, aquí más características, y aquí usar esas características que estás poniendo de más,
hacer esto y ver qué te sale. Si te sale con características raras que deberían tener o que no deberían tener. ¿Alguna otra duda, chicos? Gracias, Ausi. No indiqué, espero haber contestado bien tu duda. Haz una consulta. Ahora, las clases que tendremos son los sábados No, no, o se va a no. mantener en el horario. Miércoles va a ser. Es que como ha habido 9 clases sin auxiliar, recién han definido auxiliares, ya han acabado el tema de polimorfismo y herencia. Y como para repasar, para que no estén tan perdidos, para reforzar un poco más lo que saben, estamos teniendo esta clase. Es de reposiciones, de repuesto. Los miércoles vamos a pasar. Si hay un ¿Qué tema horarios los miércoles, perdón? 11:15 sí, sí estoy bien. Ya, muchísimas gracias, Ausi. De nada, gracias a ti. ¿Nadie más tiene alguna duda?